Bueno, como lo hemos dicho hasta el hartazgo, y no desde ahora, sino desde el año pasado, está muy bien que le crean a los dirigentes, está muy bien que le crean o no le crean a los periodistas, pero lo más importante es votar informadamente en esta convocatoria que tenemos el próximo 17 de diciembre. Lo vamos a reiterar una y otra vez. Una decisión sobre nuestro futuro constitucional es una decisión relevante, así es que háganse plenamente responsables de su voto tratando de votar lo más informadamente posible. Abrimos una sección durante estas semanas donde vamos a estar conversando con distintos especialistas y representantes de las distintas miradas que están puestas a disposición de ustedes para el plebiscito, y vamos a saludar esta mañana en primer lugar al abogado magíster en Derecho Público y excomisionado militante del Partido Socialista, Gabriel Osorio, por supuesto, como ustedes saben, de la posición del en contra. Gabriel, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días, gracias por la invitación y por permitirnos conversar con la ciudadanía sobre la importancia de este plebiscito. Sí, gracias, Gabriel. Bueno, y también nos acompaña la ex consejera constitucional de Renovación Nacional, en este caso representante en este panel del A Favor, Pilar Cuevas. Pilar, muy bienvenida, gracias por estar acá. No, muchas gracias a la radio por abrir este espacio y poder conversar con quienes nos escuchan e informar lo mejor posible sobre el plebiscito. Y como cada mañana, con la conducción de nuestra editora general, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días, Patricio, a nuestros invitados. Sí, bueno, lo que ha caracterizado, entre otras cosas, este segundo proceso ha sido la apatía, ha sido el desgano, y eso también ha conllevado a desinformación o a falta de información, que es distinto. Y por eso queremos contribuir aquí con nuestro granito de arena para ir informando a las personas y que puedan tener una opinión de cara al próximo 17 de diciembre, tocando algunos aspectos que son sensibles y de interés de la ciudadanía. Y uno de ellos, probablemente el que genera más interés y más preocupación, es la delincuencia y la seguridad pública. Uno de los eslóganes de campaña del A Favor ha sido que esta va a ser la Constitución de la seguridad. Esto ha sido refutado por algunos especialistas. La expresidenta, por ejemplo, de la Comisión Experta, Verónica Undurraga, ha dicho en varias ocasiones que no va a resolver los problemas de la delincuencia, y hay otros especialistas que han planteado, por ejemplo, preocupación respecto del narcotráfico, qué es lo que va a pasar con eso. Ayer Carlos Gajardo, sin ir más lejos, en una entrevista en El Mostrador decía textual, lo tengo aquí citado: puede generar un problema de constitucionalidad para combatir delitos de narcotráfico. Y ya vamos a ir al tema de la migración, ¿no?, a propósito de lo que ocurrió ayer, pero en materia de delincuencia, de seguridad pública, Pilar, partimos contigo. Mira, Monse, la verdad es que efectivamente, primero aclarar que ninguna constitución es una varita mágica para resolver los problemas de la gente al día siguiente. Los problemas de la gente se resuelven con el gobierno de turno, que haga la pega, que se preocupe y que las políticas públicas sean las adecuadas y que se pueda avanzar. Eso, primera cosa. Segundo, la Constitución lo que busca es generar el rayado de cancha, las reglas generales, para que cualquier gobierno, centro, derecha, izquierda, sepa por dónde va el camino y por dónde va el derrotero para sacar el país adelante según lo que pensamos. Y que hay ideologías que piensan de una forma sobre las constituciones y otras que pensamos de otra forma. Ese es el juego y eso es lo que está en debate para el próximo 17 de diciembre, para que no nos perdamos. Interpretaciones hay miles. La verdad es que en materia de seguridad, esta Constitución se hace cargo o eleva a rango constitucional normas que quizás estaban, algunas, en el ordenamiento jurídico vigente, normal, pero al elevarlo a rango constitucional tú das un paso más y una obligatoriedad más. Efectivamente, puede, para quienes nos escuchan, haber un abogado, un estudio jurídico, alguien que pueda recurrir al Tribunal Constitucional. Hay miles de interpretaciones. Siempre se ha dicho, si en una sala hay 3 abogados y 5 opiniones. Entonces es así, con todo el respeto a mi amigo Osorio. Pero el punto es que puede haber interpretaciones, sí. Y la misma nota que tú leías, Monse, dice, puede haber una interpretación. Dice, puede haber una interpretación, porque los académicos son serios. Así como han salido algunos a decir que tienen esta aprehensión con la especificidad del delito del narcotráfico, hay otros académicos universitarios que han dicho, entre ellos Jaime Arancibia, que también es experto, y por eso lo cito, o Juan José Osa,
en que dicen que lo mínimo esperable por certeza jurídica es que haya esta especificidad cuando a ti te van a perseguir o detener o condenar por un delito. Es lo mínimo de la certeza jurídica, que tú sepas exactamente cómo está tipificado el delito. ¿Que queda inconstitucional? No, porque hay una norma, para quienes nos escuchan, la segunda transitoria número 1, que es la de la estabilidad jurídica, que ninguna norma queda inconstitucional al iniciar la vigencia de este proyecto, de votarse a favor, y que solo quedarán inconstitucionales cuando expresamente se deroguen, se modifiquen. O sea, para decirlo en simple, se vota a favor la Constitución, que tiene normas de seguridad importantes, muerte cívica para los narcotraficantes, muerte cívica para los terroristas y corruptos. Se crea una Fiscalía Supraterritorial Nacional que va a poder perseguir el delito en todo el país. Se permite a los fiscales trabajar de manera distinta y cambiarse. Se crean los tribunales de pena. O sea, hay una profunda modificación en el sistema para hacer persecución a estos grandes delitos, y eso es lo que estamos defendiendo, y por eso hablamos de que es la Constitución que está a favor de la seguridad, junto con crear la policía fronteriza, el retorno de los migrantes en el menor tiempo posible, y yo quiero centrarme en una que es la más importante: la Defensoría de las Víctimas. No es posible que en este país, desde que se creó la reforma procesal penal, que es muy garantista, haya una defensoría penal para los imputados, que son los que cometen delitos, bueno, o no, si terminan siendo... Pero no había nada para las víctimas, y hoy día se crea un servicio de acceso a la justicia con apoyo y respaldo a las víctimas de delitos, y una defensoría de las víctimas con abogados de Arica a Punta Arenas, descentralizado, que quede al mismo nivel que la Defensoría de las Víctimas. Eso es parecido, disculpa Pato, pero es parecido, similar a lo que anunció el gobierno hace un par de días, ¿o no? Es exactamente lo que mandó el presidente Boric como ley, que lleva más de 800 días durmiendo la ley de los justos en el Congreso. Gabriel, dos preguntas en una, ¿ya? Dos preguntas en una. La primera, cuando recién ocurrió el resultado de la elección de mayo, con el gran triunfo del Partido Republicano, se le entrevistó en la televisión a Luis Silva, y él reconoció que que el Partido Republicano había hecho campaña con la bandera de la delincuencia, a pesar de que la delincuencia no tenía mucho que ver con la Constitución. Pero ahora, esta mañana, estamos discutiendo sobre la relación entre delincuencia y Constitución. Entonces ahí quería preguntarte, esa es la primera pregunta, si hay algo que comentar a este respecto, ¿no? Porque hace 6 meses al menos se decía que estos eran dos temas distintos, ¿no? Ahora parece que son parte de lo mismo. Y lo segundo, explicar de la manera más didácticamente posible, si es que estás de acuerdo, por qué esta propuesta de Constitución daría impunidad a los narcotraficantes, ¿no? Que es uno de los temas que más se discutió. Yo quisiera hacer como algunos puntos respecto de ciertas afirmaciones, y en conjunto voy a responder las preguntas que usted señaló. Sí, a ver, en primer lugar, ninguna Constitución va a garantizar, ningún texto garantiza que, comillas, los delincuentes vayan a las cárceles, o que usted pueda caminar tranquilo por la calle, o que se va a detener la migración. Eso no forma parte de un texto constitucional, ¿ya? Y tampoco reúne esas características del texto que se plebiscita el 17 de diciembre, que tiene problemas técnicos que son evidentes, como por ejemplo los que usted señalaba a propósito del narcotráfico. Tanto es así que no puedo sino citar al consejero Luis Silva cuando señala en alguna reunión que él no sabe si es que la ley 20.000 queda inconstitucional o no, porque dice: yo no soy Dios, yo no sé si es que deviene inconstitucional la ley 20.000. Y sobre la cláusula que señalaba Pilar a propósito de la presunción de constitucionalidad, evidentemente esa presunción se puede destruir. Basta recurrir ante el Tribunal Constitucional mediante un recurso de inaplicabilidad, y con mayoría simple pudiese declarar la inconstitucionalidad, por ejemplo, de la ley 20.000 a propósito de esta configuración que establece que en el fondo exige que todos los elementos de los delitos, como por ejemplo en materia de persecución del narcotráfico, se encuentren en la ley y no en un reglamento. Ese solo peligro, esa sola posibilidad que exista mediante este texto, que se pueda poner en cuestión nuestro ordenamiento jurídico en materia de persecución del narcotráfico, a mí me parece grave. Ya, me parece grave. En segundo, cosa que yo no comparto, en segundo lugar, no puedo sino también asociar, porque forma parte del fenómeno delictivo, el tema de la corrupción. Y leyendo, por ejemplo, las normas relativas a la muerte cívica que señalaba Pilar recientemente acá, y recordando el caso, por ejemplo, de Luis Hermosilla, ¿ya? Si efectivamente se comprobara y se sancionara
a dicho abogado por actos, ¿no es cierto?, de corrupción, en este caso cohecho, él no tendría muerte cívica. No tendría muerte cívica. No se le aplica al abogado la sanción de la muerte cívica. Bastaría que cumpliera su pena y después podría ser hasta candidato a un cargo de elección popular. Mientras que al funcionario público sí. Entonces tenemos un problema. Yo no sé si aquí la configuración de la muerte cívica fue hecha exclusivamente con alguna razón para funcionarios públicos, pero quien corrompe no tenga esta sanción. Y eso es... Pero eso puede avanzar en la ley. No. Está en la Constitución. Está en la Constitución está en el para texto, terroristas, corruptos y narcotraficantes. No dice corruptos, dice delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su función pública. Por tanto, al ser, por ejemplo, el señor Hermosilla no ser un funcionario público, no tiene las características sujeto activo calificado para que sea condenado por la muerte cívica. Es que la muerte cívica es para los funcionarios del Estado. Pero por eso digo, hay una una distinción media odiosa. El que corrompe, el que corrompe no va a tener muerte cívica. El corrompido, en este caso el funcionario público, sí. Entonces, no es tan así cuando se dice no se preocupen que contra los actos de corrupción va a haber muerte cívica, porque el que corrompe no va a tener esa sanción. Yo no sé por qué se hizo esa distinción, a mí me gustaría escuchar esa explicación. Entonces tenemos el tema también del narcotráfico, que ya lo expliqué anteriormente, que se pone en riesgo mediante recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, al menos litigación y trabajo para abogados habrá, ¿ya? Respecto al tema de la policía fronteriza, que también se menciona, si usted revisa todo el capítulo referente a seguridad o a Fuerzas Armadas, no aparece la policía fronteriza. Se señala que son policías exclusivamente Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, se establece el monopolio del uso de la fuerza, también las reglas sobre uso de la fuerza, forma de nombramiento de sus directores, forma en que se cesan en sus cargos, ¿no es cierto? Y aquí nada de eso aparece sobre la policía fronteriza. La policía fronteriza está solo en un artículo transitorio para que el presidente mande en algún momento un proyecto de ley sin saber cuáles van a ser sus funciones. ¿Ya? Entonces, eso también, en definitiva, es un buen titular, sí, efectivamente, pero si usted revisa el texto, no está en el articulado permanente. Y perdone, pero personalmente, cuando estábamos en medio de las negociaciones, nosotros ofrecimos una redacción que incorporara una policía fronteriza dentro del capítulo de orden y seguridad, para que se determinara quién la iba a dirigir, de quién iba a depender, cómo se iba a nombrar, etcétera, y no hubo acuerdo para eso. Entonces, yo lamento que la policía fronteriza sea un buen titular, pero que no tenga ningún contenido. Entonces, llegando a su pregunta, esta es la demostración empírica que un texto constitucional, primero, no resuelve los problemas de la delincuencia. ¿Ya? Entonces, ¿no lo resuelve en general o no lo resuelve en este caso? No lo resuelve en general, ¿ya? Porque la Constitución establece principios... ¿La Constitución anterior lo resolvía? Perdón, es que no... Una pregunta. Sí, pero es que estamos aquí plebiscitando este texto. Ya, si queremos hablar de historia de derecho constitucional, no hay problema. Pero es preguntar texto, cuál constitución lo resuelve así como tú lo estás planteando. Ninguno. Entonces sí es importante rayar la cancha. Eso querría decir que para eso está la ley y no la constitución. La constitución debe rayar la cancha, debe poner ciertas normas, porque hoy día la ley como está, muchos no la cumplen y se la pasan por alto. Sí. Elevando a rango constitucional, al menos tienes una certeza de que pueda haber un mayor apego. Sí, solo un punto. El problema es que cuando usted desarrolla estos conceptos en modo particular, por ejemplo, el caso del abogado Hermosilla, no existe la muerte civil para el abogado Hermosilla. Por ejemplo, en caso de ser comprobado su participación en hechos que puedan revestir características de delito, en este caso de delitos de corrupción. ¿Ya? Sí. Lo mismo respecto... Pero existe para todos los que se robaron Democracia Viva, los 30.000 millones del CERVI, todas estas fundaciones, para ellos sí existe porque son fondos públicos. Sí, pero entonces, para algunos sí y para otros no. Es como extraño eso. No sé de dónde viene esa distinción, pero además... De la definición de corrupción. Pero un solo punto adicional. Entonces, está bien que hagan ustedes la contraparte, pero también... Continúe, no se preocupe, pero no resuelve en definitiva y como tal... Que es un tema también muy importante, ¿no? Vimos ya los resultados de la última encuesta CEP y a propósito de casos que han ocurrido en municipios, ¿no? Lo del caso Hermosilla.
Respecto del texto, yo entiendo que dice textual, lo voy a leer, no tengo la claridad de cuál artículo, pero dice la 8. Corrupción, creo que es el 8, sí. 8. En cualquiera de sus formas es contraria al bien común y su erradicación es una obligación de los órganos del Estado. Eso como ya a nivel más general, ¿no? Sí, después consagra que los funcionarios públicos deben tener una conducta intachable y también combatir y denunciar todo acto de corrupción. Está el tema de la Agencia Anticorrupción, lo que tú planteabas de la muerte cívica para funcionarios públicos. En algunos casos, ¿no? Hay quienes critican que es una norma muy amplia. Pero quiero preguntarte particularmente porque hay quienes como Claudio Fuentes, que fue integrante de la comisión Engel, que plantea que este texto constitucional que se va a plebiscitar pone énfasis en la corrupción de funcionarios públicos, dejando afuera lo que ocurre entre privados y privados administrando platas públicas, a propósito de lo que decía Gabriel. Eso es la interpretación de Claudio Fuentes. Gabriel dice algo distinto, porque este señor que está mencionando no está funcionando con platas públicas, está haciendo un acto de delito y que está tipificado en la ley, está cometiendo un delito de cohecho y será perseguido y sancionado por eso, obviamente. Sin muerte cívica. No, sin muerte cívica porque no es un funcionario. La muerte cívica, señora, señor que nos está escuchando, es para que nunca más un funcionario del Estado o que haya sido pagado con un peso del Estado, que es, finalmente, Monse, es todos nuestros recursos, son nuestros impuestos, es de todos los chilenos. Por lo tanto, que nunca más un funcionario público, así está consagrado y pensado, puede ejercer un cargo cuando haya sido declarado por un delito. Pero quien lo corrompe puede ser candidato. Mira, quien lo corrompe puede ser hasta candidato. Escúchame, pero dediquémonos a perseguir los que le roban a todos los chilenos. O sea, hoy día los funcionarios del Estado están. Yo no digo que el señor Hermosilla no tenga que ir a la cárcel, no lo sé, en materia del juicio que se está haciendo hoy día y tendrá que ser y pagar las culpas. Pero para que la gente no se confunda con este juego que hace Gabriel de poner inmediatamente un privado para tapar todo lo que ha hecho el sector público, a lo que la ciudadanía le molesta es toda la corrupción, pero con mayor razón la de nuestras autoridades, sobre todo cuando son recursos que eran para los más necesitados y que no llegan a quienes tienen que llegar. La muerte cívica y la Agencia Nacional contra la Corrupción está hecha y pensada para terminar con la corrupción de los funcionarios públicos y que cuando cometan estos actos nunca más puedan ejercer un cargo público. Nunca más puedan. Sí, Gabriel, te propongo para contestar la pregunta. Te propongo lo siguiente. Lo que pasa es que como estamos en la hora en la que habitualmente hay que ir a la pausa, así son los programas de radio, vamos a ir efectivamente a una breve pausa. A la vuelta vamos a continuar con esta, como ustedes se habrán dado cuenta, muy apasionada conversación con Pilar Cuevas y Gabriel Osorio, tratando de contribuir para que ustedes puedan tener la impresión más acabada sobre el texto sobre el cual van a votar el próximo 17 de diciembre. Aprovechamos de contarles que a partir de este momento también Uchile TV va a la transmisión de los Juegos Panamericanos. Nosotros vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café.
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas, todos los sábados a las 22:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Jan Flores. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Muy difícil. Son las 9 en punto. Continuamos en Radio Análisis, en esta sección a la que le hemos puesto así bien directamente para no ponernos demasiado creativos que dice el texto. Eso es lo que queremos hacer en esta sección, ¿no? Ir a la fuente originaria de la decisión político-constitucional que tenemos que tomar el próximo 17 de diciembre. Lo recordamos una y otra vez. Estamos esta mañana con Pilar Cuevas, ex consejera constitucional, con Gabriel Osorio, ex comisionado, ambos representantes respectivamente de la favor y el en contra. Estábamos hablando antes de la pausa del tema de la corrupción y de qué manera las normas específicas aludían o no a un combate adecuado del problema. Ahí, Gabriel, tú querías hacer una alusión en relación a lo que había dicho Pilar. Sí, pero antes para contestar la pregunta. Sí, claro. Sí, el profesor Fuentes tiene razón cuando señala que este texto no sanciona ni condena la corrupción entre privados, como tampoco se permitió la fiscalización de dineros públicos cuando están en manos de particulares para el ejercicio de funciones que son públicas. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, los problemas que hemos visto por el mal uso de dineros públicos en manos de particulares van a continuar existiendo, puesto que se rechazaron esas normas relativas al control de esos recursos públicos en manos de privados. Eso es lo primero. Lo segundo, en cuanto al tema de la Agencia Anticorrupción, también hay que hacer presente que es un buen titular, pero que no tiene contenido. No existe, creo que está en el mismo artículo 8, que señala primero la condena a la corrupción, en segundo lugar repite más o menos igual que el artículo 8 actual del texto, del principio de la probidad y transparencia, que rige a todos los órganos de la administración del Estado, o sea, todos los órganos del Estado, perdón. Y en tercer lugar crea esta Agencia Anticorrupción, pero que no tiene contenido, porque no tiene funciones, no se sabe quién manda, no se sabe cuál es la jerarquía que tiene, y además puede generar problemas institucionales respecto a la, comillas, coordinación con otros órganos autónomos constitucionales como lo es el Ministerio Público o la Contraloría General de la República. Entonces, más bien, lo que puede suceder ahí es que va a generar problemas de contienda, de competencia, problemas institucionales entre estos órganos, y va a ser también utilizado por litigantes para hacer pelear o hacer discutir a esos órganos respecto a las funciones o facultades, ¿no es cierto?, en vez de estar fiscalizando fondos públicos o más bien ejerciendo la acción penal pública en materia de corrupción. Entonces, cuando usted toma todos estos elementos, por ejemplo, el tema de la muerte cívica, que no se aplica a particulares, ¿no es cierto?, que resulta finalmente siendo como un eslogan medio engañoso, pero que en realidad no existe como una sanción real respecto de quienes participan en actos de corrupción. ¿Ya? Dos,
respecto de la configuración de las instituciones que no tienen funciones o derechamente no sabemos cómo se van a ejercer en el futuro. Y tercero, respecto de la incapacidad que va a tener los órganos del Estado para poder fiscalizar el uso de fondos públicos cuando caen en manos de particulares para el ejercicio de las funciones públicas. Definitivamente no podemos entonces, en mi opinión, calificar este texto como un texto anticorrupción. ¿Ya? Puede tener otros calificativos, pero no alcanza, porque o se continúa o derechamente se debilita, ¿no es cierto?, el ejercicio, ¿no es cierto?, de las acciones de los órganos de la administración del Estado para la persecución de estos delitos. Sí, quería llevarlos a otros temas, porque como son varios los temas, muchísimos. Sí, son varios. Mira, queremos juntar en un mismo punto el tema de la seguridad social y de la salud, ¿ya? Pero me da la impresión de que no va a quedar del todo claro la discusión respecto a si el artículo tanto dice o no tal o cual cosa, si no partimos de la base, que es lo que quiero proponer, que aquí lo que hay en disputa es una diferencia de paradigmas también. Y es una diferencia de paradigmas no solo, Pilar, Gabriel, escuchando los debates que se han producido en estos meses, sino que incluso viendo la franja electoral. Lo voy a decir bien resumidamente y luego les doy la palabra. Desde el en contra se dice que esta propuesta no cautelaría adecuadamente el derecho a la salud y a la seguridad social, porque los derechos tienen que ser universales y por lo tanto no garantiza que el Estado pueda actuar adecuadamente para cautelarlo, ¿no? Lo que se dice de la favor, estoy tratando de decirlo bien resumidamente, es que esta nueva propuesta de constitución, por ejemplo, le garantiza a las personas el derecho a ser los dueños de sus propias jubilaciones y heredarlos, y que el Estado no meta las manos en eso, ¿no? Y la libertad también. Y la libertad, por supuesto. Bueno, elegir. O sea, pienso que antes de ir al texto hay que reconocer que ahí hay una disputa de paradigmas, ¿no? Entonces quería pedirle ir desde el paradigma a la redacción para poder entender cuáles son las diferencias entre ustedes en relación a este asunto. Gabriel. A ver, lo que nosotros tratamos de hacer durante todo el proceso es que no se configurara ningún paradigma en particular respecto a la provisión del derecho a la seguridad social y la salud. Porque cualquier clase de programa o forma específica de la provisión de esos derechos limita la discusión constitucional, limita la discusión legislativa y en definitiva pone una camisa de fuerza para que en caso de que se quiera después cambiar el sistema o reformar el sistema, no puede hacerse, ¿ya? Entonces no se trata, una cosa es lo que nosotros creamos, cómo debe ser la provisión de los derechos sociales, y otra cosa es si nosotros lo tratamos de incorporar en el texto constitucional. Y la respuesta es negativa. Nosotros siempre buscamos una constitución de consenso, una constitución que habilitara a las distintas fuerzas políticas de acuerdo al juego democrático, que pudiese, en definitiva, determinar de qué manera se va a proveer este derecho a la salud y a la seguridad social con provisión mixta, pública, privada, ¿no es cierto?, que corresponde a cualquier Estado social y democrático de derecho en forma. Entonces, el problema que nosotros detectamos aquí es que, tal como usted lo dice, existe la consagración de una forma exclusiva de proveer los derechos sociales, ¿ya? En materia de seguridad social, se consagra la propiedad sobre los fondos de pensiones, pero además se consagra la propiedad sobre las cotizaciones previsionales, es decir, va un paso antes que esa cotización llegue al fondo, sino que por el solo hecho de cumplir los requisitos para que exista una cotización, usted también va a ser propietario de las cotizaciones previsionales. Y lo que se ha señalado es que, comillas, la solidaridad se realiza algo muy extraño mediante impuestos generales, es decir, mediante el tesoro público. Y al menos lo que usted, reuniendo estas tres características, lo que va a encontrar es el actual sistema, ¿ya? Propiedad sobre los fondos de pensiones, propiedad sobre las cotizaciones previsionales, ¿no es cierto?, y pilar solidario a través de la pensión garantizada universal mediante impuestos. Ya, pero ¿el problema es que mantiene el actual sistema o el problema es que lo constitucionaliza? Lo constitucionaliza, lo rigidiza, y eso también lo dijo José Piñera. No es que nosotros estemos interpretando eso de una determinada manera. O sea, José Piñera, el creador de este sistema, felicita al Consejo Constitucional en una columna y señala que lo que se está haciendo aquí es petrificando, garantizar la propiedad. Petrificando una forma de proveer la seguridad social. Y eso, no sube las pensiones. Si a la gente no le interesa
si esto es de izquierda, si esto es de derecha, si es una institución pública, una institución privada. A lo que a la gente le interesa es que las pensiones suban. Y las pensiones, durante los últimos 40 años, la tasa de reemplazo no alcanza a la promesa que en alguna vez apareció en un diario publicado en el Mercurio, que en el año 2020 la tasa de reemplazo iba a ser del 100%. Sí. Entonces, esa es la explicación que hay que dar, ¿no? ¿Por qué se fija un solo sistema, un solo paradigma, que es el paradigma que conocemos hoy y que en definitiva no mejora las pensiones a los chilenos? Sí, Pilar está totalmente en desacuerdo con totalmente. Lo que dice Gabriel, pero quiero hacer un enfoque global. Mira, durante todo el proceso, primero no olvidarnos que estamos en este proceso porque hubo un proyecto anterior que fue rechazado mayoritariamente por la ciudadanía y que fue un rechazo no solamente cultural, sino que porque se sintieron amenazados en todo lo que la ciudadanía más quería, en un 62% rotundo, primera cosa. Estamos en este proceso entonces para intentar nuevamente democráticamente, con un consejo electo, con la base de los expertos, que muchos defienden sus pseudos acuerdos, pero que el Consejo lo que hizo fue darle legitimación democrática a este proceso, porque más de casi 13 millones de chilenos el 7 de mayo votaron por esos 50 consejeros, dentro de los que yo me encuentro, con el voto de la ciudadanía. Con ese empoderamiento uno llega a instalar temas ciudadanos. No todo desde la doctrina o desde el purismo constitucional, sino que también decir una constitución más aterrizada, que sea un pacto real con la ciudadanía, más que un pacto entre políticos. Eso es lo que buscamos. En segundo lugar, porque uno dice que... mi opción es a favor, porque esta Constitución lo que hace es consagrar libertades y derechos individuales que estaban terriblemente amenazados en el proyecto anterior, donde se le dijo claramente a la ciudadanía que el ahorro de las pensiones, el ahorro del trabajo de su vida no les pertenecía. ¿No se acuerdan que le decían, no, la platita no es suya, la vamos a confiscar? Lo que consagra el actual texto, primero, la libertad de elegir. No consagra un solo modelo, dice a través de organizaciones estatales o privadas, públicas o privadas, porque además esa es una de las 12 bases. Esta Constitución tiene 12 bases, que es un gran acuerdo político que se hizo en el Congreso y que fue velado por un comité técnico asesor y que no se violó ninguna de las 12 bases. Ese es también una muestra de legitimación democrática, porque ese acuerdo se mantiene. Y en las 12 bases dice que debe ser con colaboración público-privada. Por lo tanto, en materia de previsión social, que lo que se garantiza es el derecho a la previsión social y que es deber del Estado ver que se cubran las contingencias de vejez, invalidez, viudez, enfermedad laboral y muchas otras, y después se dice que se garantiza la propiedad sobre el ahorro histórico y las cotizaciones para la vejez, no otro tipo de cotizaciones, y de todas maneras será la ley la que podrá contemplar otras contingencias a cubrir, lo encarga la ley. Y me hago cargo de ese concepto de la ley porque durante todo el proceso, y cuando fue la expresidenta Bachelet, se instaló, y lo habrán escuchado ustedes, la Constitución habilitante. ¿Lo habían escuchado antes? Bueno, que era la Constitución habilitante que tenía que encargarle al legislador democrático que se encargara de la minucia, del detalle, o de la conformación de ciertos órganos, o del cómo, porque la Constitución declara los principios. Entonces, curiosamente, la izquierda nos critica porque cuando detallamos mucho algunos derechos, como el de la propiedad de los fondos de pensiones o la propiedad del ahorro de los trabajadores, les parece que es muy detallado, que es muy exhaustivo, que no corresponde. Y cuando lo dejas habilitante a la ley, dicen, no, esto va a generar incerteza jurídica porque lo encargan a la ley. Bueno, decídanse, ¿querían una constitución habilitante o no? Es normal de las constituciones que se encargue a la ley, al legislador, que continúe con el proceso. La constitución por sí sola no resuelve los problemas. Nosotros no vamos a salir a decirle a la gente, como lo hizo el gobierno y los defensores del proyecto anterior el año pasado, de que la Constitución lo resolvía todo. No, señora, la Constitución lo que hace es sentar las bases para. Y en esta materia, en materia previsional, nosotros decimos, sí, que exista libertad de elegir. ¿Cuál es el problema con la libertad de elegir? ¿Qué problema tiene la izquierda con que haya libertad de elegir y se cree una AFP estatal, por ejemplo, si en ninguna parte está prohibido? Dice público o privado, estatales o privados. Ahí, esta pregunta es más para Pilar, pero se la voy a hacer a Gabriel, porque ayer Alexis Cortés decía en un programa de televisión que con la redacción que tiene en el texto constitucional,
se constitucionaliza el modelo de AFP, más allá que se llamen o no AFP en el futuro, y que esto impediría, por ejemplo, adoptar los sistemas de pensiones de países como Francia, España o Países Bajos, entre otros, ¿no? Que tienen un componente de reparto. Esa es la primera pregunta, si esto no debió quizás haber quedado para las políticas públicas, para que lo defina el Parlamento y no tener como una definición en la Constitución. Y lo segundo, a propósito de la libertad de elegir, ¿cómo se garantiza la libertad de elegir? Porque, por ejemplo, si lo llevamos ahora al sistema de salud, no todos pueden elegir si estar en una ISAPRE o en FONASA, ¿no? De partida por el nivel de ingreso y segundo porque la ISAPRE te selecciona, aunque no se pueda. ¿Cómo se garantiza la libertad efectiva de elegir cómo está en el contexto de la redacción de la nueva Constitución? Gabriel. Bueno, sobre la primera pregunta, efectivamente, cuando se consagra una sola forma de entender cómo se proveen los derechos sociales, en este caso el derecho a la seguridad social, mediante un sistema de ahorro individual, ¿no es cierto? Aunque no diga administradora de fondo de pensión, en el fondo lo que está consagrando es ese sistema y no otro. Si usted quisiera cambiar ese sistema, vamos a tener que reformar la Constitución primero por 3/5. Eso es lo primero. Lo segundo que dado el detalle, ¿no es cierto?, de cómo se debe proveer este derecho a la seguridad social, sistemas como el español, como el francés, como el alemán, no serían constitucionales en Chile. No podrían implementarse en Chile, dado que tienen un componente de solidaridad que no existe en el texto que se plebiscita el 17 de diciembre. Sobre la libertad de elección, evidentemente el problema está, y que hemos tenido hasta ahora en Chile, es que se consagra una libertad de elección, pero hay gente que tiene más libertad que otra. Y esa capacidad de poder elegir está directamente vinculada a dos aspectos, al menos hasta ahora. Uno, el dinero. O sea, si usted tiene capacidad económica para poder poder estar en un sistema de salud privado, va a poder hacerlo, va a poder elegir el sistema de salud privado, va a poder elegir entre las distintas instituciones de salud previsional, pero si usted no tiene ese dinero, no va a poder elegir nada, ¿ya? Entonces, nosotros de hecho propusimos en una redacción que la libertad de elección no estuviera asociada a la capacidad económica de las personas y no fue aceptado, ¿ya? Entonces, fue rechazado, de hecho, en el seno del Consejo Constitucional. Entonces, evidentemente... Fue rechazado entre los expertos. Evidentemente, aquí tenemos un problema, ¿cierto?, de cómo entendemos la libertad, ¿ya? Porque cuando la libertad está directamente asociada a la capacidad económica o tal vez a preexistencia, ¿no es cierto?, u otra, porque finalmente las ISAPRES te eligen, como señaló usted, lamentablemente no existe un cambio o la posibilidad de establecer un verdadero sistema de seguridad social y que en definitiva consagra lo que existe actualmente en el país. Siguiendo la línea de lo que plantea Gabriel, se dice, ¿no? Voy a citarlo casi textual a Gabriel, ¿no? de que esta Constitución impide, ¿no?, desarrollar un sistema de seguridad social basado en el reparto, ¿no? Incluso algunos han ido más allá, voy a citar una frase que ahí tú la recibes y la comentas como quieras, pero que ilegaliza las ideas de centro izquierda respecto a este tema, ¿no? ¿Qué podrías decir a ese respecto? Mira, yo quiero hacerme cargo primero de la libertad de elegir en materia previsional. Existe. No, pero antes de eso, Pilar, pero contéstame bien brevemente. Necesito aclarar. Bueno, no, está bien, pero, o como prefieras en el orden, pero es importante contestar a esto, ¿no? ¿Ilegaliza o no un sistema de reparto? ¿No? Que es una política pública que existe en otras partes del mundo. Un sistema mixto. Chile está acostumbrado y tiene una historia, y eso es perfectamente factible. Lo que nosotros planteamos y lo que plantea el texto no es ni más ni menos que los ciudadanos tengan el derecho a elegir entre sistemas públicos y privados, instituciones públicas y privadas, que además es una de las 12 bases. O sea, es el gran acuerdo que dice que nuestro Estado social y democrático de derecho, que debe proveer progresivamente los derechos sociales, que son 5 los consagrados con acción de protección, pero con responsabilidad fiscal, de manera progresiva, con respeto a las libertades individuales, o sea, la libertad de elegir, y con la provisión pública y privada. O sea, si no fuera así, no
estaríamos cumpliendo con el acuerdo, el gran acuerdo de cómo debe operar el Estado Social y Democrático de Derecho. Quiero terminar de contestar, porque Gabriel dijo muchas cosas que de verdad son aberraciones para quienes nos están escuchando con todo el cariño del mundo. Porque se habla en sistema de salud que no hay ninguna posibilidad de elegir porque todo tiene que ver con el bolsillo. Fíjese, señora, que lo que estamos haciendo en la Constitución no es ni más ni menos que consagrar un plan universal de salud sin discriminación entre hombres y mujeres, entre jóvenes y adultos y sin preexistencias, que es una de las cosas que a mí como mujer me molesta de las ISAPRES y que a mucha gente que lo sufre y que tiene que irse a FONASA o no tiene un sistema que le responda bien a la salud. Una de las cosas que más nos pidieron en campaña, junto con la Defensoría de las Víctimas, fue un acceso a la salud como corresponde. Y sí hay libertad de elegir, porque si el plan universal es para todos, de Arica a Magallanes, porque no solamente no se puede elegir porque no tienes plata en el bolsillo, no se puede elegir porque te toca vivir en una ciudad como Coyhaique, donde yo vivo, donde solo existen hospitales y todos nos atendemos en el sistema público. Por lo tanto, lo que requerimos, este plan universal de salud, que no hace sino que poner a las ISAPRES contra la pared y decir, señores, mínimo, este es el estándar y que es deber del Estado, en el Estado Social y Democrático de Derecho, garantizar el derecho a la salud. ¿Que podemos elegir? Sí. ¿Que doña Juanita puede elegir? Sí. ¿Que la señora que vive en La Pintana va a poder elegir? Por supuesto que puede elegir. Puede elegir quién la administra si tiene su 7% y puede elegir dónde se atiende con ese plan de salud. Eso ya se hizo con el COVID, es una fórmula que resulta y se puede hacer adelante. Eso es lo que estamos planteando para el futuro, que haya menos discriminación y más igualdad. Y con respecto y acceso a la salud que tanto le importa a nuestra gente. O sea, la salud, las pensiones. Por supuesto que hay pensiones horrorosas y no se dice que solo pueden ser la AFP y no se dice que solo puede ser privado, como vuelve a ratificar Gabriel en su intervención, sino que se dice claramente, señores, si hay una institución de administración de fondos para la vejez estatal, bienvenida sea. Si hay privada, y llámense como se llamen, con las reglas que se determinen, porque para eso se está discutiendo una ley de reforma al sistema previsional en el Parlamento, y tuvimos especial cuidado en que eso no quedara inconstitucional. Hay una, junto con la transitoria segunda número 1, hay una 13ª transitoria que dice expresamente que en materia de previsión social ningún sistema, o todos los sistemas siguen vigentes. Por lo tanto, ojo con eso. Y si se crea uno solidario, se puede, no es inconstitucional. Y si se crea uno o se mantiene uno de reparto, también puede seguir adelante. Entonces, las interpretaciones mañosas, sí, siempre pueden hacerlas. Y él como experto constitucionalista también puede hacerlas, y con todo respeto del mundo. Pero hay otros que hacen otra interpretación y también es legítima y válida. Por lo tanto, lo que se busca aquí es... Yo no sé por qué a la izquierda le cuesta tanto entender la libertad de elegir, que las personas tienen derechos y libertades que pueden poner en práctica. En las encuestas, la libertad de elegir en salud es una de las que sale en primer lugar, junto con la sala cuna universal. Por algo será. Y ambas cosas están consagradas en este texto constitucional. Bueno, una sola acotación sobre el tema de la solidaridad. A mí me gustaría más bien que trataran de ponerse de acuerdo, porque yo me acuerdo que estuve en un debate con Máximo Pavés, estamos hablando de esto mismo, y respecto a las cotizaciones me decía que no se podía hacer solidaridad. Entonces... Pero eso, post-constitución, no. Tú me estás hablando antes de que salga el texto, Gabriel. Solamente, con este texto, si de aprobarse este texto, si hay una reforma, a mí otro experto me decía que no se podía. Entonces... Hay una duda al menos. No. Bueno, solamente esas son conversaciones antes de la votación final del Pleno con este texto. Gabriel ha citado varias conversaciones en privado que yo no pongo en duda que sean verdad, pero no tienen que ver con el texto aprobado finalmente. Privadas, fue un debate que tuvimos post 7 de noviembre, cuando ya el texto había sido despachado. Bueno, hay otra interpretación de Max Pavés. Sí. Nos quedan pocos minutos, solamente aclarar respecto al punto anterior, que existe una AFP estatal no quiere decir que no exista un sistema de capitalización individual, que son cosas distintas, más allá que se puede elegir entre el público y el privado. Pero más allá de eso, los quiero llevar a un último tema que es muy importante, que tiene que ver con el sistema político, la gobernabilidad, algo clave en estos tiempos de gran fragmentación en el Congreso, que impide también avanzar en muchas políticas públicas como lo que estamos conversando ahora. La comisión experta hizo un montón, y ahí, bueno, Gabriel puede explayarse en eso, de innovaciones respecto del sistema político.
Pero luego, cuando pasó esto al Consejo, muchas de ellas fueron eliminadas, ¿no? O fueron modificadas, por ejemplo, era el la tema de las labor del órdenes de Consejo. partido, claro. Y es algo totalmente legítimo Era válido y para algo democrático. fueron electos, ¿no? Ahí preguntarles cómo quedó el sistema político. Primero Gabriel, obviamente, y después Pilar. ¿Quedaron conformes? ¿Es insuficiente? Hay algunos expertos, politólogos, politólogas que plantean que hubo algunas tretas, no sé cómo llamarlo, ¿no? Para que esto no sea tan efectivo, no sea para todos. Por ejemplo, Julieta Suárez, para no estar hablando en el aire, dice que el tema del umbral antifragmentación, se aplicaron válvulas de escape para no aplicar la regla a todos, ¿no? Podríamos explicar, yo creo que estamos hablando en chino para la gente que no escucha. El único problema es que nos quedan 5 minutos, así que vamos a necesitar una asertividad mayor que la que hemos tenido hasta el momento. Así muy bien, entonces rápidamente. 2 minutos el para del 5%, ahí, bueno, Gabriel, capacidad de síntesis. Sí, es súper simple. El umbral del 5% constituye la regla general, pero las excepciones son estas válvulas de escape que van a ser inaplicables el umbral del 5%. ¿Cuáles son los dos principales? Primero, el número de parlamentarios, que se había fijado en 8 y en la primera elección en 4, es decir, si un partido no llega al 5%, tiene un 2%, pero sin embargo elige 4 parlamentarios, va a entrar al Congreso igual. Pero además, en caso de que ninguna de esas dos opciones funciona, para los partidos existe la opción de la fusión. Esto es, 2 o más partidos que no hayan logrado ni el 5%, ni el 4%, ni los números parlamentarios, podrán fusionarse entre los 15 días siguientes para poder, en el fondo, cumplir con este requisito y sumar la votación. Entonces el problema está que las medidas antifragmentación que había realizado la Comisión Experta en materia del umbral desaparecen en los hechos, puesto, si bien está el titular del umbral, usted lee las excepciones, se va a dar cuenta que las excepciones van a constituir la regla general, puesto que son las válvulas o salidas para que los partidos que no cumplen con estos requisitos puedan entrar al Congreso, ¿ya? Y eso en definitiva va a continuar la hiperfragmentación, ¿ya? Hasta al menos el año 2030 que va a regir esta norma sobre la fusión. Y además déjeme decirle algo que no se ha dicho ahora. Los independientes que van fuera de pacto, para poder ir a una candidatura, por ejemplo en las regiones extremas donde mayor cantidad se da, deben reunir el 0,5% de las firmas, y aquí se sube un 1%. Es decir, el doble del número de firmas para poder postular a cargos de elección popular. Entonces, por un lado, te tiene las normas antifragmentación que desaparecen en términos prácticos, aun cuando sigan escritas, ya las excepciones las hacen desaparecer, y por otro lado, tenemos normas que también impiden la competencia de actores independientes, como por ejemplo subiendo los requisitos para la reunión del número de firmas. Pilar Cuevas. Bueno, sistema político. Yo creo que lo más importante que se hace en el Consejo, democráticamente electo, constitución escrita en democracia, me interesa mucho recalcar eso porque se habla de mayorías circunstanciales y cosas raras. Todas las democracias se componen de mayorías circunstanciales, digámoslo claramente. Se baja el número de diputados a 138. Esto era, pero inaceptable por el propio Gabriel y por la gente de la izquierda, así como casi que estuviéramos tocando una clave, pero dramática del sistema político. Y nosotros creemos, en algún minuto tuvimos 120 diputados y se hacía bien la pega y se hacían bien las cosas. Bajar de 155 a 138 nos parece que es una medida correcta y que va en el sentido de disminuir el número de parlamentarios, pero también fortalecer los partidos que llegan al Congreso y disminuir también la fragmentación. ¿Qué es la fragmentación? Que haya muchos partidos políticos chiquititos que no se logran poner de acuerdo y que genera caos, lo que pasa hoy día en el Parlamento. ¿Y qué se habla del umbral? ¿Qué es esto del umbral? Quiere decir que los partidos políticos tienen que llegar a reunir cierta cantidad de votos mínimos para poder tener la representación de sus escaños en el Parlamento. Esto quiere decir que un partido político que va a una elección y no saca el 5% de la última elección de diputados y diputadas del padrón nacional, pierde los escaños, no puede llegar al Parlamento. Entonces eso evita que partidos chicos, minúsculos, microscópicos vayan llegando como está lleno. ¿Qué se hace?
no es que se borra, sino que se pone una norma transitoria hasta el año 2029 y permite que el umbral hasta esa época sea del 4%, porque es paulatino. O sea, tú lo aplicas hoy día a rajatabla, como se dice en el sur, y los partidos que desaparecen, por Dios, son todos los de izquierda, son todos estos partidos chicos del Frente Amplio. No es que uno lo haya hecho con un interés particular, sino que también provocando estabilidad democrática, de tal manera que esto se aplique paulatinamente. Por lo tanto, menos partidos, menos fragmentación, partidos mejores y más sólidos y bien constituidos con mayor transparencia, que se pierde el escaño, señora, entiéndame, si alguien va por un partido y después llega al Congreso y dice renuncio, pierde el escaño, porque la ciudadanía votó por esa persona representando un ideario. Entonces se busca fortalecer que haya menos y mejores partidos, se les raya bien la cancha, se les raya la cancha a los parlamentarios también, que no pueden tomar cualquier tipo de decisiones con respecto a su casa política porque pueden perder el escaño, y eso está bien. Y se busca estabilidad, que podamos de alguna manera que las leyes que entran al Congreso no pasen años, como la ley de servicio de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas, que llega a más de 800 días instalada. Estamos llegando al final. 30 segundos de aclaración. Lo que pasa es que, solamente 30 segundos de aclaración, porque las excepciones permiten precisamente que la hiperfragmentación continúe. Entonces, una cosa es decir, mire, se va a acabar la fragmentación, pero si usted lo ve en términos prácticos, ¿ya? La fragmentación va a continuar. Va a continuar con otro traje, ¿ya? Y esto ya ha sucedido a propósito de las reformas de la ley de partidos políticos con la disolución desde 1994, cuando el Partido Radical no llegaba al 5%. Siempre las excepciones constituyen la regla general. Y en la medida en que usted pone más excepciones, el sistema va a seguir siendo el mismo. La misma hiperfragmentación. Yo espero que no siga siendo